La noche empezó con un pequeño atraso, 7 minutos exactos. En la estación, un reloj parecía haberse detenido a las 8:14, pero el silencio lo hacía ver más vivo que nunca. Un hombre dejó caer una moneda, rodó hasta el borde del andén y se inclinó como si algo la soplara de vuelta a su mano. Al fondo, un tren cambió de vía sin anunciarlo. Nadie lo supo, salvo una niña que tomó la mano de su abuela y señaló la sombra que se replegaba contra la pared. Algunos sostienen que todo eso no significa nada, otros, que ahí empieza la forma secreta del destino, con piezas minúsculas que, juntas, parecen haber esperado ese instante. Se dice que el destino no se presenta como un trueno, sino como un murmullo que te obliga a elegir. ¿Y si tus decisiones fueran la tinta con la que esa palabra invisible escribe sobre tu vida? Esta historia no es una demostración, es un mapa de señales. Habrá documentos que aparecieron demasiado tarde, testimonios que no encajan y una carta que, según relatos, estuvo sellada 37 años. Si alguna pista converge con algo que ya viviste, mantén los ojos abiertos a un detalle muy concreto, un reloj que no avanza. Cuando vuelva a aparecer en esta narración, sabrás por qué conviene permanecer. Y si al final encuentras tu propia marca, cuéntala sin nombres, a veces compartir la señal es la manera más discreta de confirmarla. En un archivo parroquial, encuadernado con hilos de cáñamo y polvo de cera, se conservaba una nota marginal escrita con letra apretada: llegó un viajero en medio de la tormenta. Dijo que el mar lo había traído hasta aquí porque debía entregar un sobre sin sello a la persona correcta. No quiso dormir bajo techo. Al amanecer, se marchó. La anotación no daba nombres, solo fechas. Años después, según una crónica local, una mujer dijo haber recibido aquel sobre en manos de un desconocido frente al atrio. Dentro había un mapa del pueblo con una cruz minúscula sobre la esquina donde, esa misma tarde, alguien la llamaría por su primer nombre. No hay pruebas, solo el relato y la sensación helada de que alguien había caminado esas cuadras antes que ella. La idea no es nueva. En la antigua Grecia, se decía que 3 manos invisibles hilaban la longitud de cada vida. En la tradición popular de Oriente, algunos sostienen que un hilo rojo, imperceptible, ata a quienes están destinados a encontrarse. No hay consenso, hay metáforas que resisten como piedras antiguas. Pero en los márgenes de la historia aparecen también documentos que parecen diseñados para provocar esa inquietud. Un marino de finales del siglo XIX escribió en su cuaderno de bitácora que repetía un mismo puerto cada 7 años sin proponérselo. Creo que la ruta me elige, dejó escrito. En los folios siguientes detalla vientos, latitudes, una lista de víveres, y una pequeña marca en forma de reloj sin agujas, dibujada siempre al final de cada entrada. Nadie sabe por qué. A veces el destino se parece menos a una palabra y más a un hábito que no se reconoce a tiempo. También quedan testimonios más modestos, 2 desconocidos que coinciden con la misma frase en los labios en una librería, una dirección que aparece 3 veces en sobres distintos. Una melodía que regresa desde una radio que nadie encendió. Según relatos, la repetición no es coincidencia sino insistencia. ¿Insistencia de qué? De algo que busca ser visto. Si las historias anteriores te producen sospecha, no te culpes, la sospecha es un sentido más. Y, sin embargo, hay noches en las que la sospecha se vuelve brújula. A esta altura conviene guardar un rastro, anota la última coincidencia que recuerdes y no le pongas explicación. Solo consérvala. Más adelante habrá una pieza documental que algunos consideran decisiva. Si tus notas vibran con ella, quizá no sea por magia. O quizás sí. Nadie lo demostrará aquí, solo vamos a asistir al encuentro entre los hechos y la lectura que hacemos de ellos. La ciencia, cuando mira de cerca, también sospecha de los patrones. Un experimento clásico mostró que las personas sienten mayor control sobre un dado si lo agitan de cierta manera, como si la suerte obedeciera a la intención. La psicología lo bautizó ilusión de control. La estadística agregó que nuestra memoria colecciona aciertos y deja caer silenciosamente los errores. Hay un término áspero, apofenia,
para nombrar el impulso de ver constelaciones donde hay solo puntos. Pero incluso los más cautos admiten que la experiencia subjetiva se organiza alrededor de señales. Algunos sostienen que sin ellas sería imposible elegir. Imagina esto: en un edificio de oficinas, 3 personas comparten la misma fecha de cumpleaños. No es imposible, la probabilidad de que 2 coincidan en un grupo relativamente pequeño es mayor de lo que parece. La mente, sin embargo, lo toma como una llamada, algo nos une. Lo mismo ocurre cuando un número te sale al paso 2, 3, 4 veces en una semana. Puede ser azar. Puede ser tu atención transformándolo todo. Entre ambos extremos se cuela la sensación de brújula. Llegados aquí, se abre el sobreanunciado. Según relatos familiares, fue guardado en una caja de madera durante décadas, lacrado con un sello que nadie recordaba. Lo escribió un maestro de escuela poco antes de abandonar su pueblo. Dentro, además de fotografías desvaídas y un mechón de cabello infantil, había una lista con 5 enunciados. Te toparás con un reloj detenido a las 8:14, escucharás tu nombre desde un lugar donde no hay nadie. Perderás algo que te obligará a volver, reconocerás un puerto sin mar, leerás una carta que te escribe un desconocido. La historia afirma que 4 de esas 5 cosas ocurrieron a la persona que abrió el sobre. Algunos sostienen que el enunciado restante se cumplió después. ¿Es prueba? No. Es un documento que convoca una lectura. Como toda lectura, necesita de quien la sostenga. La estadística podrá explicar mucho, no todo. Hay un residuo que se parece a la literatura y al sueño, eso que, cuando se nombra, se vuelve posible. Si has visto el reloj 8:14 desde que empezó este video, anota dónde. No compartas la dirección. Solo guárdala. A veces el destino es una cita discreta que no aparece en ninguna agenda. Hay noches en que los testimonios parecen acordarse entre sí. Una mujer que camina por una avenida vacía se detiene porque un cartel, levemente torcido, deja caer un brillo que no corresponde. Cambia de acera y, segundos después, una cornisa cede del otro lado. No hay cámaras. No hay prueba más que su relato, pero al contarlo, otros recuerdan otras decisiones diminutas que le salvaron de algo que no sabían que iba a ocurrir. Un conductor frena por un gato que cruza y, sin querer, evita arrollar a un ciclista sin luz que se disparó desde una calle oscura. Un médico abre un cajón buscando un lápiz y encuentra el estudio que le faltaba para revisar un diagnóstico a tiempo. Algunos sostienen que no es destino, sino atención. Otros responden que quizá la atención sea la herramienta del destino. La ciudad tiene su propia manera de hablar. 3 veces una misma palabra en carteles distintos, un olor a lluvia que se adelanta a la tormenta, una canción que no suena y, aún así, tarareas sin saber por qué. En las radios viejas, cuando el dial no encuentra estación, se escucha un ruido que parece decir algo. No lo dice. O tal vez lo dice en un idioma del que solo conocemos el ritmo. Según relatos de insomnes y caminantes, hay esquinas propicias, horas donde todo parece alinearse para que uno gire sin apuro hacia algo que esperaba. A veces se cuelan supuestas anomalías, relojes que se detienen exactamente cuando alguien muere en otra ciudad, sobres que llegan sin remitente con una sola hoja en blanco. Un número que aparece grabado en la pintura húmeda de una puerta. Nada de eso se afirma aquí como cierto. Lo que sí se puede decir es que, cuando las señales se acumulan, la mente pide una respuesta, y la respuesta suele ser una acción. Elegir no rompe el misterio, lo pone en marcha. Cada paso deja huella, y esa huella, vista desde mañana, parecerá una línea que venía de lejos. La pregunta incómoda no es si existe el destino, sino cuánta responsabilidad tenemos cuando lo invocamos con nuestras decisiones. Si colocas todas las escenas sobre la mesa, el reloj detenido, el sobrelacrado, la calle que elegiste sin pensarlo, aparece un dibujo que no sabías que estabas trazando. Esa figura tiene 2 lecturas. La primera, el destino como una corriente subterránea que empuja con suavidad, y uno aprende a sentirla del mismo modo en que se aprende a nadar contra el oleaje. La segunda,
el destino como relato que escribimos hacia atrás, uniendo puntos que ayer estaban sueltos. Ninguna cancela a la otra. Tal vez convivan. Tal vez la distinción importe menos que lo que haces cuando una señal te toca el hombro. Algunos sostienen que las señales son espejos, no reflejan el futuro, reflejan tu atención. Si miras largo, te devuelven un camino. Si pasas de largo, queda solo el vidrio. La decisión, entonces, es el acto central. Decide y sabrás qué nombre darle a lo que viene después. En esta historia no hay leyes ni promesas, apenas una práctica mínima que ciertos oyentes han probado. Durante 7 días, anota al despertar la primera coincidencia del día y la primera decisión consciente que tomes. No expliques, no adornes. El 8º día revisa. Si encuentras un patrón, será tuyo. Si no lo encuentras, también será tuyo haber mirado con atención. Si esta investigación te dejó una pregunta nueva, deja escrita tu teoría sin nombres propios. Si quieres que sigamos reuniendo casos y documentos, suscríbete y guarda este video para volver cuando termines el experimento de los 7 días. Y compártelo con esa persona que, según tu intuición, está esperando una señal. Si vuelve a ti de una forma inesperada, tal vez la señal eras tú.